Buen día, saludo cordial a toda la amable audiencia que se vincula a nuestro programa devocional Palabras para una vida abundante. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20. Se trata del personaje bíblico José, según el relato, uno de los 12 hijos de Jacob y quien posteriormente se convirtió en líder salvador de su propio pueblo. La experiencia de un hombre como José, sin duda, es de un gran valor espiritual para las generaciones de creyentes de todas las épocas y desde luego que para nosotros hoy representa un gran referente de fe y confianza en Dios, que ante la adversidad no se rinde, sino que se enfrenta con sabiduría a todas las fuerzas contrarias que van apareciendo en su camino, incluyendo la presión de sus propios hermanos. Fue una vida de contrastes, experimentando incluso el dolor de tener relaciones familiares rotas o la angustia de la traición y la injusticia de la esclavitud. Después de servir y ayudar en Egipto, fue hecho esclavo en compañía de todo su pueblo. Hay que ver cómo lo maltrataron, encarcelaron y falsamente acusaron. Pero en vez de dejarse vencer por todas estas dificultades, se dio la oportunidad para crecer en sabiduría y permitió que Dios formara su carácter a través de todo lo que tuvo que enfrentar. Sin duda que José, y no obstante todo lo que le aconteció, fue un gran administrador de su propia vida y asimismo terminó administrando bien la vida y los bienes de todos aquellos que le rodeaban y que aún eran sus detractores. Razón tiene la Biblia cuando dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, su propia vida, ¿cómo cuidará de la iglesia? En la primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 5. En el caso de este hombre, se cumple este principio, de saber gobernar su propia vida para poder guiar bien la vida de otras personas. José fue un hombre que supo cuidarse y sostenerse fiel en circunstancias muy difíciles, de mucho riesgo para su integridad física y moral. Y un aspecto para destacar, y considero yo muy importante, es que él es una persona que no se queja y mucho menos reniega de la vida, que en términos y condiciones normales o comunes a los seres humanos, él tendría muchos motivos para hacerlo. Como dice el texto de introducción, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero nuestro Dios transformó ese mal para bien, entendiendo, claro está, que Dios utiliza aún la debilidad del hombre con tal de hacer cumplir sus propósitos. En favor del patriarca José y en gracia de actuar en justicia, es la perspectiva y visión amplia de un hombre que no se detiene ante la adversidad y que no juzga la vida por una o varias circunstancias, sino que es alguien que considera que todo tiene un propósito divino y que todo obedece a una muy larga serie de experiencias, las cuales van determinando y moldeando el carácter de una persona que es llamada por Dios para hacerle bien a la humanidad. El propósito de la vida de José, una vida moldeada por múltiples situaciones, fue la de poder salvar a mucha gente, prácticamente a toda una nación, como dice el texto,
para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que debe suceder y pasar para que una sociedad se mantenga en la gracia de Dios a pesar de muchas cosas es que aparezca un hombre que pueda tener un desarrollo de conciencia capaz de sobrellevar la adversidad y sostenerse firme y fiel al propósito de Dios, que mantenga su integridad ante la amenaza de quienes muchas veces van en la vida hiriendo y hasta matando con sus procederes de odio, amargura y maldad, que afectan negativamente la convivencia y la paz. Es increíble cómo José se mantuvo firme y fiel a sus convicciones de fe y respeto por lo que no era suyo, no cediendo a la tentación, lo que hoy en día se podría considerar como la corrupción. Por ejemplo, en uno de los tantos momentos difíciles, cuando se hallaba en casa de Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia, que ante la mujer de este hombre que quiso seducirlo, él firmemente pudo decir lo siguiente: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Libro de Génesis capítulo 39, versículo 9. Normalmente y ante una tentación, la persona que actúa lógicamente sin temor a Dios tiene el grave problema de no saber medir consecuencias y comete grave afectación a las personas que le rodean y por otro lado peca contra Dios, hecho que ya de por sí es despreciable y condenable. Continuando con el ejercicio de ver y aprender de la vida de José, decíamos que fue un gran administrador tanto de su vida como de los recursos que tuvo a su disposición, recursos que por cierto no eran de él, sino del imperio y las personas que se fue encontrando en su diario caminar. A este respecto, digamos también, así como José lo entendió, pues nada es nuestro. La Biblia dice que somos administradores de la gracia de Dios. Por otro lado, gobernó con gran acierto, generando en su tiempo un ahorro de provisiones y comida para Egipto, tanto que en época de hambruna, los pueblos circunvecinos, incluyendo a Israel, llegaban hasta allí para comprar provisión. Y adicionalmente a esto, José salvó a su propio pueblo, logrando así la supervivencia y la permanencia como nación. Puede decir que José, por su confianza en Dios, se fue estructurando de una manera muy especial, teniendo además una clara lectura de la vida, viendo y observando un poco más allá de sus hermanos y comunidad en general, y trascendiendo las épocas difíciles que se fueron presentando a lo largo de su peregrinar por el mundo. Vale la pena preguntarse, ¿cuánto hemos estructurado la vida? ¿Cuánto nos hemos o nos estamos preparando? Si estamos haciendo provisión no solo para esta vida, sino también para la eternidad. La Biblia nos da claridad al respecto cuando dice que nos debemos ejercitar para la piedad, es decir, debemos ir un poco más adelante de las cosas físicas y materiales, porque la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dice en la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. José entonces entendió que en sus manos estaba no solo su propia vida, sino también la vida de todo un pueblo.
Y qué grandioso es encontrar personas que no piensen solo en ellos ni en lo temporal y pasajero, sino que también actúen pensando en un porvenir y esperanza para el futuro de toda la humanidad. Que la gente que viva a nuestro lado se sienta segura con nosotros, o al Padre que trabaja y hace provisión para cuidar, guardar y proteger a los suyos. Es una persona sin complejos que aprende el camino del servicio y la bondad. Recordemos este principio. Todos tenemos la responsabilidad de ser eficientes a la hora de servir y ayudar, de ser capaces de transmitir vida, de dar lo mejor de sí sin permitir que lo que hagan los demás nos dañe y nos desmoralice. A José no lo dañó ni la actitud de los que le tendieron trampa, ni el desprecio y lo que hicieron sus propios hermanos, quienes no solo lo subestimaron, sino que también lo injuriaron, lo amenazaron de muerte y por último lo vendieron a extraños. Y digo, no lo que le hicieron, sino lo que hicieron sus hermanos. Pues una cosa es lo que los demás hacen y otra bien diferente es lo que yo dejo o permito que me hagan. La gente puede hacer muchas cosas, pero depende si usted las toma para sí o se deja afectar negativamente por ellas. De la estructura espiritual que se tiene depende la afectación o el daño que se logre hacer. Cabría preguntarse, ¿qué cosas que la gente hace a favor o en contra suya lo afectan o lo mortifican? ¿Acaso has caído o estás cayendo en alguna cosa mala? La Biblia dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Libro de los Salmos, capítulo 37, versículos 8 y 9. Vemos cómo hay promesa para los que se sostienen firmes en medio de la adversidad. José, por su parte, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Es decir, lo que pudo ser una tragedia, José lo convirtió en una oportunidad de salvación para todos. Pablo apóstol es otro hombre de fe que ante las cosas difíciles que tuvo que enfrentar, pudo decir, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y la mayoría de hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Carta a los Filipenses capítulo 1 versículos 12 y 14. ¿Quién iba a creer que las dificultades del apóstol estando en la cárcel por causa de predicar el Evangelio, en vez de desanimar a los creyentes, al contrario, se convirtió en un hecho que les dio más confianza para salir adelante y para predicar el Evangelio? Hoy es tiempo de salvación y la salvación tiene que ver con libertad, con dominio propio, con aprender a perdonar, con ser agradecidos por todo, con hacer una buena interpretación de las circunstancias de la vida para madurar y crecer. Pero ante todo, salvación es poder comprender el alcance que tiene la vida de una persona cuando se coloca en las manos de Dios y se deja orientar por Él. Así como José y lo que se dispuso a aprender a lo largo de su vida, que no obstante ser uno de los más pequeños entre sus hermanos, logró lo que nadie se podía imaginar, convertirse en el gran salvador de su pueblo en época de crisis. Dios, a través de nuestra iglesia,
nos está dando gran provisión de recursos espirituales, los cuales son sabiduría y poder para bendecir a otros. Para nadie es un secreto que el mundo, nuestra sociedad, se encuentra atravesando una muy grave crisis, marcada por una pobre interpretación de los sucesos que están aconteciendo. Casi nadie se ha puesto en la tarea de investigar con sentido de autocrítica las cosas, sino que más bien hace la más fácil, que es echarle la culpa al otro y lavarse las manos, como huyendo de la escena de los hechos, borrando evidencias y sin responsabilizarse de los males generados por su irracionalidad. Para José no fue fácil, pues igual, humanamente hablando, él tenía muchos motivos para vengarse de sus hermanos, mas no lo hizo, porque creyó que era fiel Dios quien lo había llamado en medio de sus vicisitudes que tuvo que pasar para cumplir su propósito salvador. Qué bueno es que usted, estimado oyente, hoy pueda considerar su condición de vida y pueda ponerse en las manos de Dios, teniendo fe y confianza en que, como dijera Pablo, y lo pudo decir también José, las cosas difíciles que me han sucedido o están sucediendo han redundado más bien para salvar y enriquecer espiritualmente a otros. Hoy todos nosotros tenemos la responsabilidad histórica con la vida, con Colombia, con nuestra sociedad, con el mundo. Por tanto, es tiempo de creer, es el momento de buscar la ayuda y dirección de Dios. Los invito a hacer una breve oración de aceptación de la realidad que puede usted estar viviendo y hacer el compromiso sincero de acercarse y entregarse a Dios, haciendo de su vida un verdadero recurso de bendición para muchas otras personas necesitadas. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti tomando una postura de fe, confianza en ti, Señor, como nunca antes la habíamos tenido. Señor, somos conscientes que nos podemos convertir por la fe en recursos salvadores en este mundo, que podemos transmitir gozo, alegría a los que andan en necesidad. Ayúdanos, por tanto, oh Dios, a permanecer firmes y fieles a tu palabra, tal como le sucedió a José en su momento, quien se constituyó en recurso directo de Dios para ayudar a su propio pueblo. Padre bueno, hoy familiares, amigos y vecinos esperan por nosotros, esperan una buena orientación espiritual de nuestra parte. Por tanto, Señor, ayúdanos a estar a la altura de esta gran demanda espiritual. Lo pedimos, oh Dios bueno, en el nombre de Jesucristo. Amén.